Le dejo la palabra. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Gracias a mi querida senadora y amiga Gina Cruz, a quien la aprecio doblemente porque sé que está trabajando muy fuerte allá en Baja California. Y evidentemente gracias a quienes de la Fuente nos acompañan hoy este día. Bueno, pues el pasado 17 de marzo, como ustedes lo saben muy bien, acudió el subsecretario Hugo López-Gatell a la Junta de Coordinación Política en el Senado. Y en aquel momento le hice varias preguntas, pero también la siguiente observación. Él afirmaba y de manera muy reiterada y aparte con enorme arrogancia y soberbia que él era un científico y no tenía nada que ver con la política, lo cual a estas alturas ha quedado demostrado que tiene todo menos nada ni de científico ni de responsable y que como conductor o encargado de esta trágica pandemia ha sido un absoluto fracaso. Al día de hoy tenemos más de 33,000 defunciones, más de 282,000 contagios oficialmente registrados. Cada noche prácticamente se da a conocer un panteón completo que enlutece a miles y miles de familias en nuestro país a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. El día de ayer se volvió a romper nuevamente un récord en el registro de contagios para un día con 7,280. Nada más que falta la verdad, como estas afirmaciones realmente que son, no solamente responsables, sino prácticamente se están burlando de la población mexicana o intentan burlarse y no reconocer la realidad cuando afirman que nada y que se está desacelerando el número de muertes y de contagios. La propia Secretaría de Salud ha reconocido ya que hay un subregistro importante en el número que se reporta de personas que han fallecido por el COVID y evidentemente sabemos que también son muchas más las que están muriendo en sus casas. Hay casas que se han convertido trágicamente en velatorios y en espacios de muerte para muchas mexicanas y mexicanos. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington proyecta que de seguir la tendencia que actualmente se registra, vamos a llegar al mes de noviembre con aproximadamente 103,000 decesos, más de 100,000 personas que estarían falleciendo en nuestro país, rebasando por mucho a muchos otros países que de manera anticipada tuvieron que enfrentar esta pandemia y de la cual no se quiso tomar ninguna lección. Tuvo que haber más de 7,000 muertos para ponerse un cubrebocas y como lo vimos, pues el presidente tuvo que viajar a otro país y cruzar la frontera para usar finalmente un cubrebocas que no merece ser usado en la población que él gobierna. Quiero referirme particularmente el día de hoy a la realidad de las niñas, niños y adolescentes frente a esta pandemia y en general frente a las decisiones de este gobierno. Como ustedes lo saben también, porque ustedes lo reportaron, el presidente dijo desconocer incluso en una mañanera el CIPINA, este sistema de protección justamente a la infancia, que por cierto él preside y que hay una gran preocupación de que se intente desaparecer. De acuerdo a las cifras oficiales, incluidas obviamente las de CIPINA, la letalidad por COVID en México en menores de 14 años hoy es 3 veces mayor que en Estados Unidos, es 5 veces más alta que en España. Para tener una idea de estas proporciones, en México han fallecido ya 50 niños menores de 4 años de edad, que es el grupo de edad infantil donde más decesos se han registrado desafortunadamente de manera trágica, mientras que en Estados Unidos han sido 19 y en España se han registrado 2. Reitero, en nuestro país, hasta el día de hoy, con las cifras oficiales, son 50 niños menores de 4 años que han fallecido. Pero además el número de contagios entre niñas, niños y adolescentes ha crecido exponencialmente, de 84 el día 12 de abril a 6,212 casos para el día 5 de julio. Es decir, un crecimiento de más de 70 veces en este periodo de tiempo. No hay otra forma de catalogarlo más que decir que ha sido un fracaso total la atención de la salud pública y nuevamente un desprecio por las niñas, los niños y los adolescentes en México.
Sabemos también que se ha desmantelado todo un sistema de protección que, siendo perfectible, prácticamente se ha destruido. Quiero decir que otra de las grandes preocupaciones tiene que ver con el presupuesto justamente a niñas y niños. De acuerdo al decreto presidencial del pasado 23 de abril, se anuncia un recorte del 75% del presupuesto disponible. Voy a mencionar solamente algunos de los programas que se estarían afectando gravemente y que estarían prácticamente atropellando y arrebatando los derechos de niñas y niños menores de 6 años de edad. El programa de vacunación, la salud materna, sexual y reproductiva, los servicios de asistencia social integral, evidentemente programas de orden educativo, la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, los servicios de guardería y los servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil. Frente a este decreto, quiero informar que el Pacto por la Primera Infancia, integrado por 172 organizaciones en nuestro país de la sociedad civil, suscribieron ya una carta abierta directamente al presidente de la República pidiéndole que aclare de manera contundente y sin asomo de duda alguna qué programas de estos que yo he referido y que están aquí ya catalogados se afectarían, y se está pidiendo directamente por este Pacto por la Primera Infancia que ninguno de estos programas sea afectado, que no se toquen de manera alguna. Y finalmente, antes de pasar la palabra, por supuesto, a la senadora Gina Cruz y atender a sus preguntas, quiero seguir insistiendo en la tragedia que vive también el personal de salud en nuestro país. Encabeza la muerte de médicos, de doctoras, médicos mexicanos, por el descuido, por las precarias condiciones en que siguen atendiendo. Sabemos, de acuerdo a un estudio recientemente publicado también por algunos de ustedes, la pandemia en México, dimensiones de la tragedia, que apenas ayer presentó la organización Signos Vitales, que el personal de salud que atiende la emergencia en México tiene hasta 6 veces más riesgo de morir, sí, 6 veces más riesgo de morir tras contagiarse con coronavirus que profesionales sanitarios en China o en los Estados Unidos. Así de que médicos y enfermeras, enfermeros, doctoras de nuestro país tienen 3 veces más posibilidad de fallecer que los de Perú, 2 veces más que los de Brasil. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario exigimos que urgentemente se cambie esta trágica llamada estrategia que no ha existido nunca, y que se ponga especial atención en niñas, niños y adolescentes, por quienes terminaría mi intervención reiterando, ha habido un desprecio y un olvido total. Probablemente porque las niñas y los niños no votan, y las niñas y los niños simple y sencillamente para este gobierno no existen, ni tampoco son en absoluto importantes. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Tendríamos, la primera pregunta que tenemos registrada es de Israel Aldave. Me dice, me pide que yo la haga y dice, mientras el gobierno parece minimizar esta emergencia sanitaria al enfrentarla con héroes de caricatura como Susana Distancia y los últimos que presentaron, ¿podría el grupo parlamentario del PAN o alguno de los senadores acudir a una instancia internacional para denunciar a López-Gatell y a Jorge Alcocer por negligencia? Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Gracias, te saludo con afecto. No puedo más que coincidir con lo que has señalado como estos héroes de caricatura. Evidentemente sí. La primera instancia a la que tenemos la posibilidad de acudir es a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero quiero decir que esa es una primera instancia y a la que seriamente estamos trabajando ya para acudir directamente es a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y denunciar frente a esta comisión y cualquier otro organismo de orden internacional la negligencia y esta actitud prácticamente que yo definiría no solamente irresponsable, sino criminal en el manejo de esta pandemia. Y también acciones legales que probablemente vamos a ver que van a estar ya interponiendo personas directamente afectadas, como ha sucedido ya en Israel y en algunos otros países.
Muchas gracias, senadora. Bienvenida, senadora Xóchitl Gálvez. Nos pregunta Víctor Mayén. ¿Considera usted que hay insensibilidad en el gobierno con la población infantil contagiada por COVID-19? Víctor, muy buenas tardes. No solamente insensibilidad, voy a reiterar, sé que es una afirmación pues muy categórica y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Ha sido criminal la actitud y la respuesta que ha habido. No hemos escuchado la más mínima consideración ni con las niñas, los niños, ni tampoco con sus familias. No hemos siquiera escuchado en ninguna de las intervenciones de los encargados de esta pandemia dirigirse a las familias para atender de manera explícita la realidad de niñas, niños y adolescentes. Más bien lo que hemos estado viviendo es esta destrucción de las instancias y de las instituciones que venían acompañando a niñas, niños y adolescentes, y la amenaza de que las seguirán destruyendo y de que seguirán desapareciendo también los presupuestos de atención, como ya he dicho, a la primera infancia. Es decir, la insensibilidad, estimado Víctor, se queda muy corta a lo que realmente estamos enfrentando y a lo que falta todavía por enfrentarse por miles y miles de familias hoy en nuestro país. Hoy vemos una mayor desesperación de la que ya había en madres y padres de familia, trabajadores, por ejemplo, frente a la desaparición de las estancias infantiles, porque a la tragedia de salud, pues como ya lo sabemos, se ha sumado una profunda tragedia de orden económico, en donde seguimos siendo el único país de muchos del mundo que no han atendido ni siquiera la propuesta de este ingreso básico universal que se hizo por este grupo parlamentario y que han apoyado muchas otras instancias desde hace muchísimas semanas y desde hace meses. Muchas gracias. Sí, adelante, senadora Cruz, por favor. Sí, yo nada más quisiera complementar esta información que nos ha dado nuestra senadora Josefina Vázquez Mota, en el sentido de que, a ver, no se trata únicamente de la pandemia, de que este gobierno le cayó como anillo al dedo precisamente la pandemia para lograr la transformación de México, según el dicho del presidente de la República. Hay que recordar que desde el inicio de este gobierno, los menores, las niñas, los niños, los adolescentes han vivido en total abandono desde el momento en que no se les ha dado el tratamiento a los niños con cáncer, no se les ha proveído de los medicamentos, de la atención médica que han requerido. Al contrario, se ha dedicado esta administración a denostar, a señalar, Se nos congeló la imagen de la senadora Cruz. Sí, sabemos que va en carretera, está haciendo su trabajo. Ya la tenemos otra vez, Sergio. Perdón, me perdí. Si pudiera repetir la última parte que se nos congeló la imagen. Sí, decía que este gobierno, pues finalmente que se ha dedicado a señalar y a denostar a los padres de familia que han estado luchando por el medicamento para sus niños, inclusive con la desaparición del Seguro Popular, etcétera. Y vemos que en este momento en donde se hacen doblemente vulnerables los menores, los niños que están sufriendo con el cáncer, que aparte que no se les da el medicamento, pues obviamente están siendo pues más afectados. Aquí tuvimos una manera en la gama de los padres de niños con cáncer, o sea, a pesar de las condiciones que estamos viviendo, de la pandemia, los padres de familia tuvieron que salir a la calle precisamente a solicitar medicamento. Decía la delegada del IMSS aquí en Baja California, pues que desgraciadamente ahorita no se tenían los medicamentos, pero a ver, señores, no se han tenido los medicamentos desde que inició esta administración. Es muy lamentable que el presidente siga pensando en sus mega obras, siga pensando en sus inversiones, en su Tren Maya, en sus Dos Bocas, en su aeropuerto, cuando hay necesidades básicas de salud y que podrían salvar vidas, que es lo que menos le interesa a esta administración. Sería mi comentario. Gracias. Quisiera, Sergio, nada más
añadir a lo que ha dicho la senadora, que es muy importante, que efectivamente la pandemia que tenemos respecto a la niñez empezó desde que arrancó esta administración, es una pandemia de desprecio y de olvido total. Ni siquiera están en las prioridades de esta administración. Y en el caso de niñas y niños con cáncer, doctoras, especialistas a lo largo y ancho de todo el país, con nombre, con apellido. Estas 150 cartas se firmaron ya hace varias semanas pidiendo los medicamentos para niñas y niños con cáncer. Estamos hablando que las niñas y los niños no tienen partido político, lo que tienen es enfermedades que tienen que enfrentar y resolver urgentemente. Y hemos visto muertes de niñas y niños con cáncer justamente por negarles estos tratamientos y estos medicamentos. El que 150 especialistas de atención a la niñez hayan firmado esta carta es reconocer que en todo el país hay una tragedia no resuelta. Y bueno, y lo otro es que habrá que atender de manera ya urgente y empezar a hacerlo a niñas, niños huérfanos por esta pandemia de COVID, que ni siquiera han sido considerados y ni siquiera han sido mencionados como uno de las tareas más importantes que tenemos ya que trabajar en ella. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Rita Cerón. Rita, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí, aquí estoy. Buenos días, senadoras. Nada más insistiendo en esta cuestión de que cuándo estarían acudiéndoles a denunciar la negligencia del gobierno y en qué términos iría esta denuncia. Bueno, en el grupo parlamentario prácticamente estamos preparados para hacerlo ya y lo haremos seguramente porque todos y todas las senadoras y todos los senadores del grupo coincidimos y lo estaríamos haciendo a todas y todos aquellos que resulten responsables, por supuesto empezando por el encargado de esta pandemia que dio muestras de una soberbia y una arrogancia sin límites cuando estuvo justamente en diálogo con senadoras y senadores de la República y que seguramente, estimada Rita, recuerda con mucha, pues lo tenemos muy fresco, esa respuesta totalmente soez y arrogante que dio a nuestra senadora Alejandra Reynoso. Entonces, estaremos denunciando a todas y todos aquellos que no se han hecho cargo ni se han hecho responsables. Y lo haremos, como he señalado en principio, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana, pero también en otras instancias a las que acudiremos, como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, y a cualquier otra que nos abra las puertas para denunciar esta tragedia que día con día sigue sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, sí. ¿Nos escuchas? Sí, ahí estoy. ¿Me escuchas? Adelante, por favor. Senadoras, muy buenos días para la senadora Josefina Vázquez Mota. ¿Por qué esta renuencia de hacer pruebas? No hay presupuesto, y si esto tendría una sanción penal, porque parece que muere la gente a gran escala y no pasa nada. Había dicho Gatell al principio que 6,000, 6,500 era nuestro tope, después 30, 35,000, ya vamos en 33, y ahorita acabo de escuchar que ustedes traen un cálculo de 100,000. Entonces, esto sí tendría y ameritaría sanciones penales, y sobre todo, ¿por qué están renuentes a no hacer pruebas a la gente que ya está saliendo? Pues que le apliquen una prueba para ver si no es portador, etcétera. Y para la senadora Gina, ¿qué pasa en Baja California con su gobernador, que muy machito salió ayer a quitar plumas de una carita y hasta pide la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes? Por favor, esas son mis dos preguntas. Sí, gracias, Félix. Muchísimas senadora. Gracias, Félix. En relación a la primera, desde el 17 de marzo, estimado Félix, recuerdo haberle preguntado al subsecretario Hugo López-Gatell que cómo era posible que hablara de sana distancia cuando acababa justamente de terminar apenas hacía unas horas este festival que recordaremos todavía de miles y miles de personas, que Festival Musical en la Ciudad de México. La renuencia ha sido total a hacer pruebas y no es un problema presupuestal. Es simple y sencillamente porque no quieren hacer las pruebas, porque van en contra totalmente de lo que está haciendo el resto del mundo.
Hemos visto también cómo la comisión encargada de autorizar las pruebas o la entrada de pruebas de otros países ha puesto toda clase de obstáculos, ha sido en contrasentido totalmente el manejo de la pandemia, lo que se ha hecho. Hay especialistas que hablaban que para el retorno a la actividad económica, que evidentemente es urgente, habría que hacer al menos 1 millón de pruebas al mes, 1 millón de pruebas al mes, para poder detectar, como en el resto de los países, si hay rebrotes, en dónde están estos contagios, para saber en qué condiciones se debe de regresar a trabajar. Me parece, por decirlo menos, inaudito, incongruente, que se exija como debe de ser, que en el retorno a la actividad económica se usen los cubrebocas y que el encargado de la pandemia no los use nunca y que el propio presidente de la República use uno cuando cruzó la frontera y que no seamos dignos nosotros en este país de que se respeten las mínimas medidas. O sea, no han hecho pruebas porque no han querido, no han promovido los cubrebocas, aunque en todo el mundo se ha hecho, no solamente no los promovieron, durante meses López-Gatell señaló que no eran necesarios, que era un gasto inútil, lo mismo que ha venido diciendo de las pruebas. Y reiteraría que esta estimación de más de 103,000 decesos para el mes de noviembre es de una institución totalmente independiente, no tiene nada que ver con ningún partido, sino con la realidad. Es el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Y cedo, por supuesto, la palabra a la senadora Gina Cruz para lo que respecta a Baja California. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Bueno, pues déjame compartirles lo que está sucediendo aquí en Baja California. Nuevamente siendo noticia nacional, vi en algunos medios nacionales que el día de hoy toman esta información. Precisamente hace unos días, por ocurrencia, porque así ha sido a este gobierno, por ocurrencia el gobernador Jaime Bonilla determina y decide emitir un decreto de gobierno en donde hace una expropiación precisamente a una de las casetas de cobro que pertenecen pues al gobierno federal, específicamente es administrada por Capufe. Desgraciadamente, y hay que decirlo, pues es prácticamente la dinámica de este gobierno de prácticamente pues no respetar la ley. Estamos en un total abandono en cuanto al Estado de Derecho. El gobernador de Baja California, sin facultades, emite este decreto, expropia la caseta de cobro y finalmente dice que va a hacer las gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para lograr pues que finalmente le concesione el gobierno federal esta caseta, ¿no? Pues obviamente la Secretaría de Comunicaciones y Transporte hace un operativo a través de la Guardia Nacional y la Fiscalía Federal en donde recuperan la caseta. Después, los ciudadanos, los vecinos del lugar, obviamente asusados por el gobierno de Baja California, van y toman la caseta y bueno, pues el día de ayer tengo entendido que se hizo un operativo en donde inclusive algunos de los ciudadanos que estaban ahí manifestándose prácticamente fueron detenidos por la Guardia Nacional. El gobernador de Baja California emite un comunicado muy fuerte en donde pide la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transporte por esta acción de la Guardia Nacional. Es decir, estamos viendo en donde ya hay un enfrentamiento del gobierno de Baja California con el gobierno de la República, desgraciadamente. Lo más raro y lo más curioso es que al parecer el superdelegado Alejandro Ruiz Uribe pues prácticamente es un personaje inexistente que está pintado porque nunca ha dado, en estos temas no ha dado la cara para fungir verdaderamente como el representante del Estado mexicano aquí en Baja California. Y bueno, pues ahora sí que estamos en veremos. El día de ayer el gobernador de Baja California estuvo en la Ciudad de México, todavía no sabemos, todavía no sale en su mañanera, aquí ya son las 11 de la mañana, normalmente sale en su mañanera a esta hora para saber pues cuáles fueron las gestiones que hizo en el centro de la República. Pues estamos en espera. Es muy lamentable esta situación que si bien es cierto, hay que decirlo, sería de beneficio
para los ciudadanos que viven a los alrededores. Muchos de ellos, para llegar a sus hogares, está a las alturas de playas de Tijuana, que pertenece al municipio de Tijuana. Para llegar a su casa tienen que diariamente pagar una cuota de 39 pesos. Sin embargo, las cosas no se hacen de esta manera. Yo estoy segura que el gobernador Jaime Bonilla, cuando fue funcionario de elección popular en Estados Unidos del Partido Republicano, yo estoy segura que nunca tomó este tipo de decisiones fuera de la ley, porque allá en Estados Unidos seguramente ya lo hubieran encarcelado. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Gerardo Segura. Sí, buenas tardes. Muy brevemente, insistiendo un poco en relación a lo de la pandemia, la OMS advierte sobre estos confinamientos apresurados como el de México. Julio Frenk también advierte lo mismo. ¿Consideran que se debe modificar ya con urgencia esta estrategia contra la pandemia, con urgencia ya hacer algo? Posponer el retorno a la normalidad y replantearlo todo desde un principio, como pues también en Estados Unidos se está replanteando esta posibilidad, porque podría ser más complicado, más difícil hacerlo con el tiempo. Gracias. Gerardo, muy buenas tardes. Aprecio mucho tu pregunta. Por supuesto, es urgente tener una estrategia, porque lo único que no se ha tenido es una estrategia seria y responsable. Estamos, quien está conduciendo esta pandemia ha dado señales claras de que es un activista político y no tiene absolutamente nada ni de científico, ni de técnico, y mucho menos de responsabilidad. Por lo tanto, urge replantear y construir una estrategia. Evidentemente, entendemos la urgencia del retorno a las actividades económicas. Por eso hemos pedido y reiterado hasta el cansancio la urgencia de salvar vidas, la urgencia de salvar millones de empleos, y hasta el cansancio lo único que hemos recibido es una respuesta negativa, y cualquier propuesta de este tipo simple y sencillamente se ha tirado al bote de la basura. Entonces, claramente, lo que se ha hecho hasta hoy es todo lo contrario a lo que se tenía que haber hecho para responsablemente llevar el manejo de esta pandemia. Quiero también señalar a la senadora Xóchitl Gálvez, que entiendo o nos acompañó en algún momento o está aquí con nosotros, insistió muchísimo al principio de esta pandemia en la urgencia de tener los materiales médicos, por ejemplo, los respiradores. Y me acuerdo, y esto sigue siendo, COFEPRIS se convirtió en ese momento, ya desde ese momento, en el gran obstáculo, no en el facilitador para poder, ya habiendo aprendido incluso de otros países, lo que nos tocaba hacer aquí en el país. Entonces, lo que estamos observando es que hay todo una respuesta de los responsables totalmente negativa y contrario a la urgencia de las familias y del dolor, tanto en materia de salud como en materia económica. Entonces, hay que replantearse absolutamente todo, hay que volver a empezar urgentemente y hay que escuchar, sí, a los que sí saben, a los que no son activistas, sino a los verdaderos científicos y técnicos, como están siendo escuchados en el resto del mundo, menos, evidentemente, aquí en nuestro país. Senadora Gálvez, pedía la palabra. Para decirle a José que efectivamente se dieron por vencidas varias instituciones ante la imposibilidad de realizar las pruebas. De hecho, hay una empresa que se quedó con 50 respiradores empacados que habían sido utilizados en España. Y ahora que vemos las imágenes de Tabasco, donde la gente se está muriendo porque le falta el aire, pues eran respiradores de emergencia, ni siquiera eran respiradores para intubar a una persona, era para colocárselos a alguien y poderle salvar la vida. Y los famosos respiradores de CONACYT nunca acabaron por cuajar, pero eso sí, pues, compramos respiradores a 3 veces su valor a los Bartlett, y bueno, pues es una tragedia, pero sí ha faltado una sensibilidad por parte del gobierno. Yo, Josefina, te quiero tocar el caso de la hija de mi trabajadora del hogar, cuyo esposo falleció de 42 años. Todos vivían en un cuarto en Nezahualcóyotl. No le quisieron tomar los estudios a los 4 niños. Sospechamos, la esposa también se contagió. Sospechamos que los niños están contagiados o fueron contagiados, pero no hubo manera que se le hicieran los estudios, así es que vivimos 15 días de angustia pensando si estaban o no contagiados, si podían agravarse o no, porque pues simplemente le dijeron que pues no, que en los niños no les pasa nada.
Gerardo, tenés otra pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Es que en relación a lo de la visita de López Obrador a Estados Unidos, hoy López Obrador dice que pues nos representó de manera digna, que representó de manera digna al país. Y pues creo que todos vimos lo contrario, que no fue totalmente lo contrario, lo opuesto. El escuchar elogios a Donald Trump, el escuchar que se hablan puras mentiras. Por eso insisto en que si no fue indigno esta visita, de manera que sí se reconoce que debe de haber diplomacia, pero pues lo que todos escuchamos fue indignante y no es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, a la capacidad de reflexión de todos los mexicanos y que nos estén manipulando. Sí se entiende que pasa esto en política, como decía la senadora Xochitl Gálvez, pero pues me parece que también es un insulto a todos los mexicanos y si así se va a seguir conduciendo con mentiras, pues estamos mal, ¿no? Gracias. ¿Quién desea responder? Xochitl. Sergio. Bueno, de entrada las dos. Mira, la verdad es que yo no conozco una visita donde no sea diplomática. Se trata lo que se van a decir, los trapos sucios no se lavan en público, pero pues qué lástima que el presidente no fue capaz de decirle todo eso que pensaba, porque estoy segura que cuando en el 17 decía que Peña no se tomara la foto nada más, cuando decía que era un atentado contra los derechos humanos el muro, yo creo que el presidente lo sigue pensando. Él sigue pensando que Donald Trump es xenófobo, es racista, pero pues no sé de qué tamaño serán los intereses que pactaron para que fuera a darle el espaldarazo. Yo digo que pues, fue positiva la visita en el sentido de que pues, no hubo un insulto público ni nada que se le parezca porque este hombre está loco. Pero pues sí, la verdad de las cosas es que ahí queda el presidente pues callado, un tanto sumiso ante Estados Unidos. Sí hubo dignidad en el discurso, me parece un buen discurso, no tengo la menor duda, pero qué mal que no se tocaron temas claves como por ejemplo, insisto, en los pueblos indígenas binacionales, transfronterizos, los pueblos de mi amiga Gina, allá en Baja California, los Quiligua, los Palpay, los Kumiay, los Odam, que son pueblos que cruzan la frontera sin frontera, porque son binacionales, porque sus muertos están del otro lado, porque sus sitios sagrados están del otro lado. Pues me hubiera gustado pedirle que el presidente Andrés Manuel le planteara a Trump pues, esa violación que está haciendo en contra de los pueblos indígenas que viven en la frontera. Pero bueno, ya vimos que lo que se buscaba era la foto, y si era lo que se buscaba, pues salió bien, ¿no? Pero pues realmente, pues sí va a quedar ahí el libro de Andrés Manuel de Oye Trump, para la historia. Senadora Cruz, por favor. Gracias, Sergio. Yo creo que más allá de denominarlo indignante, podríamos decir que es incongruente, por las razones que ya comentó la senadora Xochitl Gálvez, que durante prácticamente toda la carrera política del presidente López Obrador se ha venido manifestando precisamente en contra de los gobiernos, no únicamente de este gobierno de los Estados Unidos, ha criticado precisamente lo que otros presidentes han hecho. Y en la visita, lo que vimos hace un par de días, pues obviamente sabemos que era algo totalmente planeado, totalmente acordado, el sentido, inclusive los discursos, obviamente estaba totalmente planchado. Yo creo que inclusive le instruyeron al presidente López Obrador, le dijeron lo que podía y lo que no podía decir. Se le olvidó precisamente esa lucha de la que él siempre ha hablado en favor de nuestros connacionales, el trato que le ha dado el presidente Donald Trump a nuestros paisanos, el trato que le ha dado a México. Y obviamente, pues sí, gana él en una relación personal, pero pierde prácticamente México. Y yo les voy a compartir lo que estaba sucediendo acá en México, mientras él estaba alabando y elogiando al presidente Donald Trump. Estaban matando a un connacional aquí en la garita de Mexicali, Caléxico, a balazos, a un connacional lo mataron a balazos de manera fría la autoridad estadounidense. Por otro lado, le estaban cortando el agua a los albergues de migrantes en Tijuana por parte del gobierno de Baja California, donde se ha reconocido que ellos han sido parte importante en la economía de México,
desde el punto de vista de las divisas, y sin embargo cuando son ya deportados, pues finalmente aquí encuentran un país en donde ni siquiera tienen derecho al vital líquido en los albergues, sobre todo en un momento como este que es la pandemia. Desgraciadamente, esos son los temas que creo yo se debieron haber tratado. Hay muchos temas, el tema del trasiego de armas, el tema de drogas, la situación de las fronteras. Un día antes Donald Trump sale a presumir su muro que está aquí prácticamente a 45 minutos, que se está reconstruyendo, 45 minutos aquí de mi ciudad, y que finalmente vaya y que lo elogie de tal manera. Yo creo que sí, como dice la senadora Xóchitl Gálvez, en cualquier visita de Estado, qué bueno que por fin sale el presidente, ojalá que salga a todos los foros internacionales en los que debe representarnos, pero como cualquier visita, sí, se maneja la diplomacia, es lo correcto, no esperamos nada distinto. Sin embargo, sí creo que hay que tomar acciones en los temas, sobre todo, y ser congruente con el discurso que siempre he manejado y defender precisamente a nuestros connacionales, defender las fronteras, defender la economía. Hace unos meses nos amenazaba con el tema de los aranceles, y el día de hoy dice, pues, prácticamente va y lo apoya, porque hay que decirlo, es un apoyo para Donald Trump en su reelección. Es una realidad. Sería mi comentario. Muchas gracias, senadora. La última pregunta que tenemos es de Mayolo López, es para la senadora Xóchitl Gálvez. Le pregunta, ¿qué opina del proceso de licitación de las toneladas de acero del aeropuerto de Texcoco? No, José, me voy a salir del tema un poco, pero bueno, son las preguntas de coyuntura. Miren, la verdad es que huele mal, más bien diría yo apesta. Fue increíble cómo casi de manera unánime todas las empresas, no porque perdieron, creo que aquí fue muy interesante, reclamaron que había un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque la empresa ganadora pues no entregó un documento que era clave para la licitación, que es el que no tiene conflictos de interés. ¿Y por qué no entregó este documento? Pues porque sí tiene un conflicto de interés, porque es una empresa que está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces puede pensar que va a comprar un acero de segunda para venderlo como un acero de primera. O sea, sí suena raro, suena mal. Entonces esta empresa debió haber sido descalificada. Además, no ofreció el mejor precio para el gobierno. Entonces yo conozco a Fernando, es el director de mi facultad de ingeniería, es un hombre honorable, no, lo conozco, sé que, pero siempre hay gente abajo que le encanta hacer sus tranzas, y ojalá, Fernando, yo voy a poner una denuncia el próximo lunes. Estoy juntando todas las pruebas, saben que no me gusta nada más ir y meter un escrito, sino realmente sustentar, y si hay elementos, pues que la función pública investigue, proceda y se revierta el fallo de este concurso, porque, digo, de entrada me parece tremendo que desmonten lo que iba a ser un aeropuerto de primer mundo, me da mucho dolor, pero si ya lo van a desmontar porque ya es una decisión tomada, pues que no haya corrupción, y sí pinta a que la corrupción está brotando por donde quiera. Es como cuando hay una inundación y salen de las coladeras, ¿no? El agua, pues así siento que está brotando la corrupción, un día sí y otro también. ¿Por qué? Porque este gobierno ha sido muy opaco, ha sido poco transparente. Casi la mayoría de las licitaciones, digo, de las asignaciones de contratos son por adjudicación directa, y cuando hay licitaciones son como estas, a modo. Entonces está cañón. Entonces estaré el lunes en la función pública presentando una denuncia. Los elementos que hay son bastante contundentes, porque está claro que la empresa no entregó esta carta de no conflicto de interés, que era fundamental. Pues, nada más quisiera cerrar, agradecerle por supuesto muchísimo a mi querida senadoras, tanto Gina Cruz como Xóchitl Gálvez, haber compartido este espacio en un momento tan desafiante. Y cerraría, Sergio, si me permites, a las preguntas que se han hecho. Se ha perdido la confianza totalmente en las autoridades en materia de salud, en el manejo trágico y tan erróneo, equivocado de esta pandemia.
hay una desconfianza enorme desde hace ya muchas semanas sobre la información que se reporta día con día. Ya la propia autoridad reconoce sus registros de fallecimientos en la información que ellos mismos reportan, y morir en casa, como lo decía la senadora Xochitl Gálvez, y lo hemos venido estableciendo muchos y muchos de nosotros, se ha convertido desgraciadamente en la realidad de muchísimas familias, o porque no encuentran la atención, o por la renuencia a hacer las pruebas, o porque simple y sencillamente tienen miedo de acudir a los hospitales porque no tienen realmente confianza en la información que se les está dando. Y evidentemente estaremos llamando a comparecer a todas y todos los funcionarios que sean requeridos y necesarios al Senado, y hemos trabajado en puntos muy importantes de acuerdo, haciendo exhortos, llamados, pero no nos vamos a quedar aquí. Es todo por mi parte, agradecer nuevamente a quienes nos han acompañado, Sergio. Senadoras, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Compañeras y compañeros de la Fuente, los estaremos invitando para la conferencia de prensa el día lunes. El sábado o domingo les enviamos la invitación. Muchas gracias. Que tengan